Gloria al Señor. Muy bien, entonces vamos a tomar la palabra del Señor en esta noche. Lo vamos a hacer en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 17 y 18, donde vamos a estudiar la palabra del Señor para bendición de nuestras almas. Saludando a nuestros hermanos y amigos que a través de las redes sintonizan la palabra del Señor en este canal de estos medios. Entonces, que llegue la palabra a sus vidas. En este tiempo necesitamos palabra del Señor y en todo tiempo. Entonces, hermanos que están ya en sintonía, el Señor les bendiga y estemos atentos a la palabra, y esta palabra pues produzca según nuestra necesidad y el propósito de Dios. Vamos a lecturar entonces la palabra del Señor para estudiar en esta noche el tema de la expiación. Tema para esta noche titulado la expiación. De repente una palabra desconocida para algunos en el pueblo cristiano, ¿no? Hebreos 10, versículos 17 y 18, honramos la palabra del Señor. Los que estamos aquí, unos cuantos en esta congregación, nos ponemos en pie. Dice así la bendita palabra del Señor. Damos lectura en el nombre maravilloso y poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oremos, amados hermanos. Padre celestial, Dios todopoderoso, una vez más, Señor, presentes para estudiar tu santa palabra, y sea, Señor, conocida y difundida por los medios que tú has provisto, Señor, en este lugar, Dios amado, para que tu palabra llegue a las vidas necesitadas, almas, Señor, sedientas de la verdad, sedientas, Señor, de justicia, la justicia tuya, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios amado, concédenos esa gracia y la bendición de tu Santo Espíritu para predicar, y al que escucha, Señor, para atender a tu palabra. Bendice, Dios mío, cada uno de tus hijos y hermanos y amigos que sintonicen esta palabra, oh Dios mío, y obre fe y salvación en cada vida. Tú envías palabras, Señor, Dios amado, por sobre toda la tierra, todas las familias, Dios bendito de la gloria, porque tu misericordia es grande. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. La expiación. Esto es un término jurídico, un término que se usa mucho en la Biblia. Es un término que se aplica dentro de los tribunales, esto de la expiación. Entonces, mire, la expiación, ¿qué es la expiación? En primer lugar, la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Es el método para reconciliar a los pecadores con Dios, y el culpable queda absuelto de cualquier pena. Eso es la expiación, en una forma introductoria, pero vamos a verlo, vamos a desarrollar este tema de la expiación. Tenemos sinónimos, mire, estudiando el diccionario de sinónimos, dice para expiación los sinónimos son reparación, sacrificio, purificación, remisión, pago, desagravio o castigo. Son los sinónimos que se emplea para esta palabra expiación. Tenemos que entender esto, porque cuando entendemos este término de expiación, vamos a entender bien la obra de Cristo en nuestra vida, qué es lo que hemos recibido del Señor Jesucristo, qué es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y qué ha hecho por todo el mundo. Y solamente entonces hay que confiar en el Señor Jesucristo. Es que Jesucristo no es meramente un hombre. Jesucristo no fue un profeta más. Jesucristo no fue un maestro más, simplemente un rabino más. Jesucristo no fue un hombre más que vivió en la tierra, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios.
el Dios mismo viniendo a salvarnos. Él es el que vino a expiar o a pagar o a ponerse en sacrificio o a purificar nuestros pecados para que nosotros tengamos la salvación de nuestras almas. Entonces mire, la expiación en el diccionario, los términos que se usa en el diccionario normal español para esta palabra expiación es la pena o sacrificio impuesto por las autoridades. Es cuando una persona hace una cosa indebida, hace algo malo, entonces es un reo porque ha hecho algo malo, ha faltado a la ley del Estado, a la ley de la convivencia, a las leyes que se han establecido para vivir en una forma armoniosa y para respetar a los demás, para respetar a las autoridades. Pero cuando alguien falta eso, entonces es un reo y entonces se le aplica una pena. Eso es lo que es la expiación. Entonces, el culpable debe cumplir o llevar a cabo un individuo a fin de que quede absuelto de la culpa. Para quedar absuelto de la culpa tiene que pasar un castigo. Es como alguien, por ejemplo, le encuentran robando. Está robando lo que no es de él, está cogiendo lo que no es propiedad suya, sino propiedad ajena, y entonces es cogido por las autoridades, tiene una culpa y tiene que pagar una sentencia. O tiene que devolver las cosas y además pagar una sentencia, eso es de acuerdo a ley. Entonces, mire, toda esa sentencia, ese pago de esa culpa es justamente la expiación para que quede libre de esa culpa. Y las autoridades le pueden a ese reo le pueden aplicar una cierta condena. Una condena, por ejemplo, de privacidad de su libertad, mandándole a un centro penitenciario, llevándole a una cárcel por un determinado tiempo, pero luego que cumple ese tiempo, pagó su culpa, expió su pecado, expió su falta, entonces queda libre y absuelto. Mire, ese es en el término humano. La persona culpable pagará una condena, ¿no? Una penitencia como castigo por lo malo que ha hecho. Entonces, ahí recién queda libre. Pero mire, esta palabra en los términos bíblicos, entonces, en la Biblia aparece, mire, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y consiste en el sacrificio que permite eliminar la mala acción o pecado cometido por el individuo. Lo repito, mire, la expiación significa y consiste en el sacrificio que permite eliminar la mala acción o pecado cometido por el individuo, a fin de que el individuo se acerque y establezca una armonía con Dios. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, el individuo, ha roto la armonía o la comunión con Dios. ¿Qué es lo que ha roto la armonía o la comunión con Dios? La palabra del Señor nos enseña que el pecado nos hace apartar de Dios, nos aparta de Dios. Dice Isaías 59:2 que el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros, y de tal manera que no podemos tener acceso a Dios, no podemos tampoco acercarnos a Dios, no podemos pedirle a Dios, no podemos implorarle a Dios nada, y menos tenemos una amistad, una armonía, una comunión por causa del pecado. Por causa del pecado. Y esto fue desde el primer pecado, la primera pareja que desobedeció a Dios, se ha roto la armonía. Entonces, mire, veamos los elementos de la expiación. Elementos de la expiación es necesario, sean los que componen la expiación. ¿Por qué es necesario esta expiación? Mire, tenemos que ir entendiendo que ese pago, esa expiación, ese pago por la culpa, el ser humano en sí frente a Dios no lo puede hacer él mismo, o si es que lo haría, y si es que solamente el ser humano se apoya en sus buenas obras, se apoya en su carácter, en su personalidad, en su propia persona,
tiene que pagar con su propia vida, y esta culpa, para que pueda ser culpable, absuelto de su culpa, no va a ser nunca absuelto de su culpa de pecado que ha ofendido a Dios, que ha faltado a Dios. Solamente le espera condenación, y esto lo ha dictado el juez justo de todo el universo, el Dios Todopoderoso, porque escrito está en la palabra y está sentenciado. Cuando ante Adán le puso el Señor en el huerto del Edén, le dio un mandamiento que tenía que cumplir. Los otros eran todo bendición, y el mandamiento era que no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre falló a ese mandamiento y comieron del árbol la primera pareja, y desde ese momento entonces pecó. Desde ese momento falló el ser humano. Veámoslo, mire, entonces, ese es uno de los elementos de la expiación: el pecado de la humanidad, el pecado del hombre desde el principio. Nadie está absuelto de pecado, nadie puede decir yo estoy libre de pecado. Y en que hoy en día la gente no se quiere dar cuenta, porque se evalúa a sí mismo, porque se evalúa frente de repente a su prójimo, frente a su vecino, frente a cualquier otra persona, y trata de calificarse. Dice, pero yo soy mejor que el otro, soy muy buena persona, soy excelente. Y cuando hablamos de ser una buena persona, como lo ve Dios, es ser perfecto en su estado moral. Ser perfecto en su estado moral. Entonces, eso es cuando la Biblia menciona que uno es bueno. Por eso la Biblia menciona claramente, mire, que no hay bueno ninguno. Vamos a ver entonces el pecado de la humanidad. Y el ser humano, todo tienen que tener en cuenta que la humanidad, todo ser humano es pecador. Veamos el Salmo 53. Mire, vamos a lecturar este pasaje, el Salmo 53, para comprender nosotros la gravedad o qué alcance ha tenido el pecado en la raza humana. Y esto es lo que lo describe Dios, el que nos debe calificar a toda la raza humana, el que califica al hombre, a la humanidad, si es pecador o libre de pecado, es Dios. No es el hombre, no es el presidente, no es ninguna autoridad, no es ningún ser humano, es Dios, porque a Él se ha ofendido. Él tiene los principios, Él tiene los mandamientos y las ordenanzas que debe vivir el hombre. La ley moral, ¿quién no ha faltado a la ley moral? Cuando el ser humano se vea a través de la ley de Dios, de la ley moral, porque así dice el apóstol Pablo en los Romanos, que la ley, y hablando de los 10 mandamientos, la ley, su utilidad, es útil y es buena. ¿Para qué? Para verse el hombre que es pecador, para hacerle conocer que es pecador. Por eso dice la ley dice que es pecado mentir, la ley dice que es pecado robar, la ley dice que es pecado matar, la ley dice que es pecado no obedecer a los padres, la ley dice que es pecado hablar mal de Dios o hablar blasfemias. Mire, la ley también dice que no debe tener dioses ajenos el hombre, no debe hacer dioses. Y entonces, ¿quién puede decir, levantar la mano y decir yo estoy libre de todo pecado y entonces no he faltado a ninguno de los mandamientos? Eso es imposible. Veamos el Salmo 53, versículo del 1 al 3, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, mire, como dice la palabra, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. O sea, no está buscando a Dios, sino que se ha apartado de Dios. Todos se habían corrompido, o sea, se han malogrado. ¿Qué es lo que le ha corrompido? El pecado, en la maldad, en la depravación, la raza humana. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Dios.
Entonces, mire, esto es importantísimo conocer y saber y entenderlo y comprenderlo. Amigo y hermano, esto es lo que tenemos que comprender. Aquí ninguno de los seres humanos podemos decir, ¿sabe qué? Yo soy inmaculado, libre de culpa, libre de pecado. Me merezco el cielo, me merezco que Dios me lleve a su gloria. Pero lamentablemente la religión tradicional, con su mentira y engaño, cuando muere una persona, haya vivido en pecado, haya vivido en adulterio, en fornicación, haya vivido en borrachera, haya vivido en la mentira, en el robo, en el engaño, automáticamente le hablan y dice que en paz descanse y de Dios goce, o dice está gozando del cielo, se fue al cielo. Eso es una mentira, y peor, esa mentira lo que está haciendo mucho daño a la humanidad, está haciendo daño a la familia, al ser humano, porque el ser humano se cree que puede vivir como quiera en este mundo, como le dicte su mente y su corazón. Al final va a terminar en el cielo. Entonces, no tomando en cuenta el gran sacrificio de Cristo, la expiación que ha hecho, en otras palabras, el pago que Él ha hecho por el pecado del ser humano, porque no hay hombre sin pecado, sino todos los hombres pecadores. Entonces necesito que alguien pague la culpa de mi pecado. El Señor Jesucristo por eso dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? La raza humana, cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, él mismo siendo un hombre de Dios, siendo un conocedor de la ley, dice, él ha venido a salvar a los pecadores. Palabra fiel y justa es esta, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, amén, de los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. ¿Qué primero? Está diciendo de los pecadores. Mire, entonces eso es importantísimo, que el ser humano entienda que es pecador, que ha fallado a la ley del Señor, y por lo tanto solamente le espera. ¿Qué le espera? No le espera el cielo, no le espera recompensa, le espera condenación, le espera vida eterna, pero en sufrimiento, en condena. ¿Dónde? En el lago de fuego y azufre. Por eso es que Cristo vino, por eso es que Él dejó su gloria, por eso es que Él se hizo como uno de nosotros, se hizo hombre, naciendo de la Virgen María, ya de una muchacha, de una joven allá en Belén. Entonces, ¿para qué? Para que Él, siendo hombre y perfecto, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, fuera el sacrificio perfecto para expiar nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras maldades, y con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, limpiarnos de nuestras maldades. Bendito sea el nombre del Señor, gloria sea al Señor, alabanzas a su santo nombre. Entonces Él ha hecho el pago, ha hecho la expiación por nuestros pecados. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. No hay otro que pueda salvar, no hay nadie en este mundo. El único que ha pisado esta tierra, este mundo sin pecado, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Nadie es más que haya nacido de mujer puede tener esa clasificación, que haya sido sin pecado. Todo hombre o mujer que ha nacido desde Adán hasta ahora es pecador. Aleluya. Eso es importante. Mire, ahí está descrito en el Salmo 51. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, hace esta declaración que es muy mal entendida y a veces mal enseñada en la religión. Gloria a Cristo. Por eso es que el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios para salvar al que cree en Cristo Jesús, en ese sacrificio perfecto, y es una comunión, es una amistad, es una relación personal con el Salvador. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso da cuenta que el ser humano nace desde la concepción, viene con el síndrome del pecado desde su formación
generación, desde el primer instante. El pecado es hereditario de generación en generación. Eso es lo que está declarando aquí. No quiere decir que el tener hijos es pecado, porque Dios le dijo a Adán y Eva cuando los colocó en el huerto del Edén, le dijo: fructificaos y multiplicaos y llenar la tierra. En otras palabras, tengan hijos, tengan muchísimos hijos, llenen la tierra de hijos, y de ahí provenimos todos y hemos llenado la tierra por la bendición del Señor. Aleluya. Esto se confunde a veces, dicen no, que el pecado original fue cuando Adán y Eva se juntaron y tuvieron su primer hijo, su primera relación sexual. No, aquí se refiere de que el pecado es hereditario debido a que los primeros padres desobedecieron. Por eso es que pasa el pecado de generación en generación y nadie se puede librar. Por eso vino el segundo Adán, que es Cristo Jesús, el justo a morir por los injustos, el sin pecado a morir por los pecadores. Mire, bendito sea el nombre del Señor. Por eso nos alegra, por eso le alabamos al Señor, por eso nosotros le adoramos solamente al Cristo de la gloria, al amado de nuestra alma, porque Él nos amó con amor eterno, como dice la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Entonces es imprescindible entender el ser humano que somos pecadores. Eso es lo que nos ha dado cuenta la palabra. Es lo que nos ha convencido a cada uno de nosotros que somos pecadores, y que si vivo en mi estado de pecaminosidad, si no hay limpieza de mis pecados, estoy condenado y estoy perdido. No puedo esperar heredar la patria celestial, pero a través de Cristo Jesús sí. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, en la expiación, estamos viendo los elementos de la expiación. En la expiación, la Biblia claramente declara que tiene que haber derramamiento de sangre. Ese es el otro elemento. Debe haber derramamiento de sangre. Entonces, como yo soy pecador, para poder expiar mis pecados, debo derramar mi sangre. Y al derramar mi sangre, ¿qué hago? Muero. Y al morir, no voy a volver a la vida. Estoy condenado, estoy acabado. Por eso es que necesito de un Salvador. Necesito de uno que expíe mis pecados. Aleluya. Hebreos 9, lecturemos ahí en el libro que habíamos empezado. Hebreos capítulo 9, un capítulo atrás de donde habíamos tomado el capítulo 10. Hebreos 9, mire, ahí nos habla claramente, 13 y 14. Luego pasamos al 18. Dice así: esto se había establecido en el pacto antiguo. Pero si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Eso hacía, mire, en el pacto antiguo, en el pacto de la ley, en el pacto mosaico, también que se le conoce, había una ceremonia ritual que se establecía y se derramaba sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza, y con eso se presentaba para hacer expiación. Pero ¿qué purificaba? Solamente hacía una purificación, era un simbolismo del sacrificio perfecto. Versículo 14, ahora dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es una pregunta con respuesta, que la respuesta es obvia. Mire, yo limpiaba solamente la carne, pero Cristo Jesús con su preciosa sangre nos limpia vuestras conciencias, el estado espiritual, nuestra alma, nuestro ser interior, para que así podamos servir al Dios vivo.
Bendito sea su santo nombre. Versículo 18, mire, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Desde el principio el Señor le enseñó, inclusive a Adán y Eva, que era necesario derramar sangre por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor vino y les encontró escondidos y los llamó. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice que Él, para vestirlos, porque se vieron que estaban desnudos por consecuencia del pecado, porque perdieron la vestidura de santidad, la vestidura de gloria que tenía el hombre, entonces se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Dios sacrificó animales para vestirle con sus pieles a ellos. Enseñó que el pecado trae muerte, derramamiento de sangre. Versículo 19 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado con sangre. ¿Con qué se purifica? Con sangre. En otras palabras, ¿con qué se expía? ¿Con qué se limpia? ¿Con qué se repara? ¿Con qué se paga el pecado? Con sangre. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y luego dice: y sin derramamiento de sangre no se hace expiación o remisión. No se borra, no se limpia el pecado. Sin derramamiento de sangre no se limpia el pecado. Por eso es que Cristo Jesús, cuando Él vino, Él sabía que había venido a este mundo. El enemigo quiso estorbar la obra de Cristo desde el principio. Quiso matarlo siendo niño de 2 años. Perseguido por Herodes, movido por el enemigo, por Satanás, que el Señor lo reprenda, queriendo estorbar la obra de Cristo, porque Cristo no podía morir de otra manera. En una oportunidad, aún sus mismos conciudadanos de su ciudad donde se había criado, donde había crecido, porque predicó la palabra en la sinagoga y les habló del reino de los cielos, y no le gustó a los religiosos de ese tiempo, entonces dice que lo sacaron de la ciudad para querer despeñarlo. Y entonces, pero Cristo pasó por medio de ellos y ni cuenta se dieron, porque Él era Dios y no era posible que pueda morir despeñado, porque Él estaba escrito que tenía que morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre. ¿Y derramar su sangre para qué? Para limpiarnos del pecado, para expiar nuestra culpa, para limpiarnos y purificarnos, no encima, no el cuerpo, sino todo nuestro ser, nuestra alma, todo nuestro hombre interior, y darnos un nuevo hombre, hacernos una nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso fue necesario. Mire, esto es importante, se debe derramar sangre, y Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Él es el único Salvador. Dígame, ¿quién más ha muerto crucificado derramando su sangre, siendo sin pecado? Mire, en la ley de los sacrificios, cuando el ser humano, cuando el hombre pecaba delante de Dios, cuando fallaba, tenía que hacer algo. ¿Qué hacía? Llevaba un cordero o llevaba un palomino. Los más pobres, los que no les alcanzaban para un cordero, tenía que llevar un cordero hacia el sacerdote y presentarlo en sacrificio por el pecado y decir: he fallado a Dios, he pecado. ¿Quién estaba pagando el precio del pecado? Estaba pagando un animal inocente, pero ese animal inocente no era que él podía pagar el precio de su pecado del ser humano. Ese animalito, ese corderito, y derramaba su sangre. ¿Sabe qué hacía? El hombre que se presentaba ponía su mano sobre la cabeza del animal, y entonces el sacerdote agarraba pues el cuchillo y ponía en el cuello del animal y lo cortaba el cuello y derramaba toda su sangre. Ese es símbolo de poner la mano, que decir que el hombre pecador estaba confesando su pecado y lo estaba pasando sus pecados al animal, y el animal moría en su reemplazo y derramaba su sangre. Eso es la expiación en la ley.
pero ello tenía un significado. No era que el animalito podía limpiar del pecado, sino que eso simbolizaba ¿qué? Eso estaba mirando al sacrificio perfecto, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que cuando Juan lo vio a Jesús y revelado por el Espíritu Santo que Él era el ungido, que Él era el Cristo, el que había de venir a expiar el pecado, dijo y señaló y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahí el Cordero de Dios. Sabe, amigo y hermano, solamente hay alguien, y le puedo decir, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa sangre que ha sido derramada hace 2000 años atrás no ha perdido su poder, sigue teniendo el mismo poder, sigue limpiando al pecador, al que se arrepiente, al que viene a Cristo y dice: yo soy pecador y necesito de ti, Señor, necesito de tu misericordia, necesito de tu perdón, necesito de tu ayuda, porque quiero entrar al cielo, quiero heredar la patria celestial, quiero la vida eterna. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Cristo nos encontró en el mundo, en el pecado, en la podredumbre del pecado, en la maldad, pero Él nos tomó con su mano bendita y poderosa y nos trajo a Él, y con su sangre nos ha limpiado del pecado y sigue haciendo lo mismo. Por eso Cristo no rechaza a nadie Él vota, a nadie Él desprecia. A todo recibe, sea cual sea la condición, sea que esté perdido en el alcoholismo, en las drogas, en la prostitución, en el pecado más negro. No hay pecado que el Señor no pueda limpiar. Su sangre preciosa limpia todo el pecado, aleluya. Por eso Él dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que estés cansado de pecado, cansado del mundo, cansado de la maldad. No hay satisfacción, pero en Cristo Jesús hay descanso del alma, vuelve la paz y la tranquilidad. Solamente Él puede limpiarnos del pecado y traernos a una comunión con el Padre Celestial. Bendito sea su santo nombre, aleluya. Entonces, mire, tenía que ofrecerse. El otro elemento de la expiación es que tiene que ofrecerse un sacrificio sustituto, y ese sacrificio sustituto, como lo estamos mencionando, es Jesucristo. Isaías 53 lo declara muy hermosamente, muy profética y hermosamente. 800 años antes que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, viniera a este mundo a expiar el pecado, escribió el profeta Isaías, inspirado por Dios, en el capítulo 53, versículo 4 al 7, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Está hablando de Cristo Jesús, vino a cargar con toda la maldad. Por eso hay salvación en Cristo, por eso hay oportunidad en Cristo Jesús. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Cristo no fue herido porque Él fue pecador, fue puesto entre los ladrones, pero Él no hizo nunca maldad y no se halló engaño en su boca, dice el apóstol Pedro, aleluya. Entonces, ¿por qué fue el herido? ¿Por qué sufrió tan terriblemente esa muerte más cruel que pueda darse en sentencia a un ser humano? Ese tipo de muerte, crucificado en una cruz, para que lentamente vaya derramándose su sangre, vaya perdiendo esa fuerza, ese sufrimiento, tan terrible forma de morir. ¿Por qué causa? Ahí dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Si Él sufrió, mire, y tú fue capaz de soportar que los clavos les traspasaran sus manos y sus pies y su costado, herido su cabeza, fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados el alma, curados en todo nuestro espíritu, y curados también de los males, de las enfermedades. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, cada cual por su camino, dice, cada cual se apartó por su camino, escogió su forma de vida, escogió, mire, desobedecer a Dios, hacer lo que más le venga en gana,
de pecado en pecado, de maldad en maldad, pero más el herido fue por nuestras rebeliones. Todos nosotros nos habíamos descarriado, pero ¿qué pasó allí en la cruz del Calvario? Esto es, hermano, la obra perfecta de expiación que el mundo debe entender, que cada familia debe entender, que el joven debe entender. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando iba camino al Gólgota, cuando Él caminaba cargando su cruz, aleluya, oh, aquel hombre sin pecado iba dispuesto, iba no solamente cargando la cruz pesada en la cual iba a ser crucificado y muerto, Él iba cargando todo el peso de nuestros pecados, de nuestras maldades, de toda la raza humana. Oh, qué terrible era ese sufrimiento de llevar el pecado. Yo no sé, amigo, hermano, si usted ha visto y se ha evaluado en su conciencia. Cuando uno hace algo malo, la conciencia nos acusa. Uno siente un pecado tan terrible. Hay gente que no puede, no sabe ni qué hacer, porque siente el peso del pecado en su vida. En tanta maldad se ha introducido, en tanta maldad se ha involucrado, en tantos males y penas, que aún dice: yo no sirvo para nada, yo no puedo valer para nada, aún soy la escoria de mi familia, aún yo solamente merezco la muerte. Aleluya, creo que morir ahí yo sería libre, porque me siento tan indigno, tan terrible, tan mal, porque en lo más bajo y en lo más vil he caído. Pero hay una buena noticia para usted, mi amigo y hermano. Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario llevó su pecado, y si usted lo acepta, Él te salvará, Él te perdonará y te limpiará de todo pecado, y serás limpio, serás justo, declarado justo, sin pecado. Por eso dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué precioso, amados hermanos, esto es la expiación. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Aleluya. Por eso, hermano, en la expiación se otorga el perdón. Ese es el otro elemento. Mire, vamos a la carta a los Romanos, que habla muchísimo de la expiación. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, para que comprendamos. Bendito sea la gloria del Señor. Alabado sea su santo nombre. Usted que está escuchando este mensaje, esta palabra, solamente tiene que acudir a Cristo Jesús. Usted no puede buscar. Si usted busca a un hombre, si usted busca la ayuda de un pastor, de un ministro, si usted busca la ayuda del clero, si usted busca la ayuda del presidente, no le va a poder ayudar. Pero hay uno que le puede ayudar. Hay uno que para Él no es nada imposible, sino que para Él todo le es posible. Él sí puede ayudar al ser humano. Aleluya. Los seres humanos podemos ser tan limitados, somos tan limitados en verdad. No podemos ayudar a los demás, hasta podemos decepcionar a los demás. Aleluya. En que nos pidan ayuda, pero pida ayuda a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sí nos puede ayudar en toda circunstancia. Entonces Él otorga el perdón. Perdón es la absolución total de los pecados. Aleluya. La Biblia nos declara, mire, así, de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25 dice así: por cuanto todos pecaron. Y eso es la sentencia, hermano. Eso es la sentencia, amigo. Eso es la sentencia, varón, caballero, dama, mujer. Eso es la sentencia, joven, niño. Eso es la sentencia para el hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no pueden entrar al cielo, no se puede ir al cielo. Pero ahí está la gran noticia. Esa es la condena, ese es lo malo del pecado. Pero Cristo ha hecho algo, mire, maravilloso. Cristo nos ha dado algo grande y precioso, que no se puede comprar con el oro ni con la plata. Bendito sea el Señor. Ahora dice el versículo 24: siendo justificados, en otras palabras, delante del tribunal de Dios. Yo me presento, soy pecador. ¿Qué merezco? Un pago. ¿Qué es ese pago? Dice ahí la Biblia: destituido de la gloria de Dios, no entras al cielo.
Pero ahora, ¿qué hay en Cristo Jesús? Mire, dice allí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el regalo inmerecido que Dios me da, me otorga perdón, me otorga absolución de mi culpa de pecado, mediante la redención o la expiación que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús me redimió, me rescató, me expió, lo lavó mis pecados. Entonces yo soy declarado justo, porque solamente justos y santos van a ir al cielo. Eso no quiere decir que la iglesia que es santa, que es limpia, sin mancha ni arruga, nadie que pertenezca a la iglesia antes no ha pecado. Sí ha pecado, pero ¿quién lo ha limpiado? Cristo Jesús con su sangre preciosa. Le está regalando el Señor, gratuitamente nos está regalando. Versículo 25, a quien Dios, mire, a Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que creer en esa sangre preciosa derramada, dice aquí, por medio de la fe en su sangre. Hay que creer en el sacrificio perfecto, que Cristo Jesús murió por mis pecados. Entonces yo me acerco y acepto ese regalo que me está dando. Para eso vino Cristo, a expiar nuestros pecados. Qué precioso, amigo y hermano. Eso es lo que ha hecho Cristo. Por eso nos llama, solamente Él nos lleva de nuevamente hacia el Padre Celestial. Él nos trae a la familia de Dios. Él nos constituye en su pueblo, en sus hijos y en herederos del reino, solamente a través de Cristo Jesús, de la fe en su sangre, en otras palabras, en su sacrificio. Él es el pago por el pecado. Él es la expiación. Él ha expiado, Él ha pagado nuestra culpa. Por eso vamos al cielo. Bendito sea el Señor. No vamos por nuestros méritos, no vamos por nuestros actos buenos, no vamos por nuestras buenas obras. No voy porque yo haga una penitencia, no voy porque yo tenga que flagelarme o tenga que ir descalzo o tenga que hacer tal cosa o tengo que hacer tal sufrimiento. No voy. Cristo Jesús, Él ha cargado todo el sufrimiento, Él ha sufrido todo. Aleluya. Solamente hay que confiar en Él como Salvador. Solamente hay que creer en su sangre preciosa que limpia de todo pecado. Aleluya. El profeta Jeremías, dice: aunque el hombre se amontone de lejía y jabón y se lave con agua cuantas veces, no puede quitar la mancha de su pecado. No puede quitar, pero solamente el que tiene poder de quitar la mancha del pecado del ser humano, del corazón del hombre, es la sangre de Cristo Jesús. Eso lo testifica la Biblia claramente. Entonces, la expiación cumplida por Cristo. Cristo cumplió la expiación. Él ha hecho el pago ya. Por eso el ser humano no tiene que hacer nada, sino humildemente acercarse a Cristo. Sino en una forma humilde, sabiendo que no puede hacer nada, pero que Cristo está regalando salvación gratuitamente por su gracia. Él lo ha regalado. El hombre solamente tiene que aceptarlo. La mujer tiene que aceptarlo. El que quiere el cielo tiene que aceptar ese regalo que Dios le hace. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Mire, por eso nadie va a poder pagarlo. Nadie porque diga: yo voy a construir un templo. Sabe, al cielo no se va porque de repente diga: yo quiero construir un templo porque quiero congraciarme con Dios. Oh, yo quiero ser predicador porque quiero congraciarme con Dios para que me vaya al cielo. No. La salvación no se obtiene así. La salvación se obtiene gratuitamente. Uno, si es predicador, anuncia de lo que uno ha recibido, porque Cristo nos dice que debemos testificar la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y cómo no anunciar si la humanidad está en un peligro terrible de condenación de mal, está en un
pende su vida de un hilo. Hay gente que puede estar al borde de la muerte. No es necesario que esté enfermo o grave, porque en cualquier momento puede morir. Por eso declara la Biblia que hoy no mañana, sino que hoy mi amigo, hoy familia, hoy joven, señorita, hoy es el día de salvación. No hay que esperar mañana. Las cosas que son para nuestro provecho, que tienen una connotación eterna. Esto tiene que ver con la eternidad, no es temporal, es con nuestra eternidad, la salvación de nuestras almas. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, amigo. Acepta a Cristo Jesús y Él hará por ti lo que ha hecho por nosotros, y tendrás ese gozo y podrás alabar solamente a Él y a Él servirle, y estarás seguro que cuando suene la final trompeta volarás al cielo con Él, porque solamente así podemos ir a la patria celestial. Bendito sea su nombre. Primera, la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice así: gloria a Cristo. Es para el que ha aceptado, y puede ser para usted, mi amigo, también esta palabra: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Eso es la herencia de pecado, de maldad, no con cosas corruptibles como oro o plata. No se hace el rescate, el pago, la expiación con oro o plata del ser humano, sino, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quiere usted aceptar a Cristo? ¿Qué hará usted con ese regalo que Dios le da? ¿Quiere usted ir al cielo? Si quiere ir, de hecho que todos queremos ir al cielo, todos queremos terminar allá en la patria celestial. Solamente hay un camino. Hoy le estoy mostrando el camino, es a través de Cristo Jesús. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él ha pagado con su sangre preciosa, y Él puede rescatar su vida de lo más vil, de lo más profundo del pecado que el enemigo le haya envuelto. Tiene que confiar solamente en Cristo. Solamente Él tiene el poder para hacerlo. Bendito sea su santo nombre. Y así es que, si usted quiere aceptar a Cristo, usted puede orar con nosotros en esta noche. Puede orar conmigo, porque Él es la expiación, Él es el pago, Él es el purificador, Él es el que limpia. Cristo Jesús, Él que es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso vino del cielo a buscarnos a nosotros que nos habíamos perdido, porque somos hechura suya, obra de sus manos, creados a imagen y semejanza de Él. Y su amor es tan grande para con nosotros. Su amor es tan grande de Jesús para con usted, mi amigo. Su amor es tan grande, acéptalo. No lo rechaces a tu Salvador. No puedes acudir a nadie más. Solamente Él te salvará. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu santa palabra, que en esta noche, Señor, ha sido predicada. Dios mío, esta palabra, Señor, que nos has dejado para instruirnos y hacernos claramente ver a través del espejo de tu palabra la condición de nuestras vidas. Dios mío, Señor, como hombres pecadores hemos acudido a ti, Señor, porque necesitamos ser lavados de nuestros pecados. Tú has pagado, el Señor, en la cruz del Calvario con tu vida y derramando tu preciosa sangre. Oh Dios mío, gracias, Señor, por tan perfecto sacrificio, por tan grande obra que has hecho por nosotros. No lo podemos entender en su cabalidad, Señor. No lo podemos comprender con nuestra mente infinita, pero es lo suficiente para que nosotros, Señor, acudamos a ti, aleluya, en esta noche. Si usted, mi amigo, está allí y usted quiere recibir a Cristo, ore conmigo. Padre celestial, dígalo así, alce su voz allí y repita: Padre celestial, me doy cuenta que soy pecador y no tengo entrada a tu reino, pero hoy, Señor, acudo a ti tal como soy, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de corrupción. Pero tu palabra que he escuchado en esta noche o en este día, en el momento, aleluya, Señor, me hace saber que tú perdonas pecados, que tú me limpias con tu sangre, y límpiame con tu sangre. Yo creo
en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú moriste por mis pecados y que también resucitaste al tercer día. Y tu palabra dice, Señor, que si yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo ahora, soy libre ahora de toda maldad. Tenme como hijo tuyo, acércame a ti, Señor, limpia, borra todas mis maldades, quita todas mis rebeliones, sana mi alma, sana mi corazón y ayúdame a servirme. Séllame con tu Espíritu Santo como propiedad tuya, Señor. Gracias, Señor amado, bendito sea tu nombre. Rompe cadenas, rompe ataduras, Señor, rompe ligaduras. Salva, Señor, a las vidas, salva a las almas, salva al perdido, salva al que está cautivo, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias por darnos salvación al ser humano. Gracias, Dios mío, aleluya, y gracias porque el que ha aprovechado, Señor, este tiempo de gracia tuya, Señor, para salvación y vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, amén y amén. Gracias al Señor, aleluya.